Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bernardo Urquina Aranda. Pertenezco a la seccional Antioquia, Junta de Envigado. El día de hoy vamos a tratar lo que son las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Este tema tiene que ver mucho con las entidades territoriales y públicas. Los integrantes del grupo son Carlos Andrés Gómez Navas, de la seccional Norte de Santander, y la líder voluntaria Ronnie Álvarez, seccional Santander. ¿Listo, Carlos? Bueno, buenas tardes para todos. En la introducción tenemos la prevención a la violación de los derechos humanos. Como es de sabido, pues los derechos humanos es el, es el principal fundamento que tenemos nosotros como seres humanos. Muchas veces en toda la diversidad humana, pues trata por violarse como tal, sin hacer, sin hacer es, perdón, el comité realiza un trabajo completo a través de solicitudes y visitas para poder identificar la mejor solución a la problemática identificada. Aquí en la imagen podemos ver unos valores y unos derechos muy fundamentales, que es el derecho a la confianza, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la esperanza, el derecho a la justicia, el derecho a la dignidad, a la prosperidad y a la paz. Siguiente, ¿Listo, en Carlos? en el capítulo 2 tenemos el principio de la igualdad, que esto nos dice durante esto por la Organización de las Naciones, que no a la discriminación como la base fundamental de los derechos humanos, y se busca una igualdad estructural de todas las personas y de todos los sectores sociales como tal. La participación social es un derecho reconocido para poder accionar actividades individuales o un grupo que tiene un propósito de intervenir en una legislación de cargos administrativos. La Comisión resalta cuando se implementan mecanismos que promueven reflexionar intercambio de opiniones, y si este es de gran influencia, riqueza en nuestras etapas del proceso. Nos quiere decir que todo el mundo y todas las personas están en derecho de opinar, de dar su opinión, para así fortalecer las etapas de algún proceso en los derechos humanos. La inclusión de la perspectiva de género, de la diversidad, los mecanismos de reclamo y acceso de la justicia como primera línea de defensa de los derechos humanos, se encuentra el acceso y los recursos idóneos a tal fin que los maneja el Comité Internacional de los Derechos Humanos. En este se cabe señalar que uno de los puntos centrales respecto de la política pública con enfoque en los derechos humanos es que el aparato estatal garantice la existencia, acceso y efectividad de las vías de reclamos tanto judiciales como administrativas. Siguiente, don Fernando. Ronnie, continúa, por Sí, favor. señor. Listo. Buenas tardes, compañeros docentes. Voy con el capítulo 3, políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Es un esquema de análisis a partir de un soporte del CID. Procura sintetizar la manera en el rol del sistema interamericano a través de promoción, protección de los derechos humanos. La sociedad siempre va a estar protegida por sus derechos. Contiene una construcción con una agenda como fuente de información para brindar un diagnóstico. Hay un diseño para la prevención de mecanismos de difusión de la información sobre los avances de la implementación. Hay una implementación, ejecución y mecanismos de difusión sobre las políticas públicas. También contamos con un monitoreo y evaluación de informes periódicos que contengan información cualitativa y cuantitativa para la disminución de los obstáculos en el acceso. Siguiente. Listo. Impacto del trabajo en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en materia de políticas públicas. Los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos y las políticas públicas con respecto a dichas recomendaciones
corresponden destacar las referidas a la formulación o modificación de políticas públicas en derechos humanos, emitidas por el Comité Internacional de Derechos Humanos. En tanto, las mismas constituyen un medio para prevenir futuras violaciones y para adecuar el accionar público estatal de los estándares interamericanos y a los compromisos internacionales asumidos por los estados. Recomendaciones en el marco de los informes del Fondo de la Experiencia de la Comisión en el periodo analizado de 16 años, del 2000 al 2015. Resulta pertinente destacar que dichas recomendaciones estructurales están presentes en un 88% de sus informes, de fondo en particular. Dichas recomendaciones representan un 52% del total concretamente. Se trata de la Ley 676 de 1990 y recomendaciones en las que la Comisión ha determinado una medida estructural o de políticas públicas. Soluciones amistosas pueden variar en una o varias modalidades de reparación, siempre que éstas sean plenas, efectivas, apropiadas y proporcionales. En ocasiones las circunstancias permiten, por ejemplo, la plena reinstitución del derecho, en otras la indemnización y rehabilitación. En los informes temáticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da seguimiento permanente a la situación de derechos humanos en el hemisferio, así como a las personas o grupos o poblaciones que se encuentran en particular. Situación de desigualdad estructural o cuyos derechos han sido violentados históricamente. En los informes del país únicamente se han seleccionado para ejemplificar el rol de la Comisión en materia. Es muy importante que hoy en día los derechos humanos juegan un papel importante en el territorio colombiano debido a tantas adversidades que se presentan en nuestro país. Les doy gracias por su atención. El grupo conformado por Carlos, Ronnie y Bernardo se despide de ustedes con el enfoque de derechos humanos en políticas públicas, teniendo en cuenta que es un tema álgido en las entidades territoriales y públicas. Gracias por su atención.